Hey, hola, muy buenas a todos, yo soy JM y hoy les traigo un nuevo video para este canal. El video de hoy trata aprendiendo lo más básico de C++ o C++. Le diré C++ porque se me hace más cómodo decirlo. Si ustedes quieren aprender los códigos más básicos, en este video estaré hablando sobre eso. Y también presentaré algunas cosas avanzadas, pero que ustedes tienen que investigar un poco más sobre ello para aprender un poco más de este lenguaje de programación. Si les interesa, quédense hasta el final de este video. No hay más nada que decir y empecemos. Lo primero que deben de saber es que para trabajar con un lenguaje de programación se necesita un IDE. En este caso yo estoy usando el IDE de Atom. No es necesario de que utilicen este, pueden usar cualquier IDE que tengan, ya sea Visual Studio Code, Visual Studio normal. Y hay muchos IDE por ahí que pueden utilizar. Tampoco es necesario trabajar con un IDE necesariamente. Pueden instalar el MinGW en su computadora y hacer la ejecución de su código desde CMD. Por ejemplo, pueden escribir su código en el bloc de notas. Pueden escribir su código en el bloc de notas y ejecutar ese programa desde el CMD. Pero en este caso vamos a utilizar un IDE para que nos resulte un poquito más fácil. Vamos a empezar a crear una carpeta. Voy a ir al escritorio, le voy a dar clic derecho y voy a crear una carpeta llamada C++ para guardar mis programas ahí. Le voy a dar seleccionar carpeta y se me va a colocar aquí. Le voy a dar un clic derecho y le voy a dar a crear nuevo archivo. Aquí voy a hacer un archivo que se llame prueba.c++ o puede ser .cpp. Funcionan de la misma manera. En este caso voy a usar .cpp porque es lo que más se utiliza, pero pueden usar C++. Le damos a Enter y entonces vamos a empezar a crear lo que es el código. Lo primero que deben de saber de C++ es que existen las bibliotecas o librerías. Investiguen un poco relacionado a eso para que para que conozcan un poco de lo que son las librerías. En este caso voy a colocar la principal, o sea, la básica de C++, que es include on the string. And the string using namespace namespace std, la función principal que es el main y el return 0 Eh, lo primero que les voy a enseñar, o sea, eso es lo básico, es lo más básico de C++, es lo principal de C++, C++. Para presentar un mensaje en pantalla, o sea, para presentar algo en consola, es muy fácil. Solo deben de colocar setout, setout, perdón, setout, colocar esto que estoy colocando, perdón, y entre comillas, así, entre comillas, van a colocar su mensaje. Por ejemplo, el famoso Hello World. El famoso Hello World, por ejemplo, lo colocan así y le dan a ejecutar para que vayan viendo esa parte. Aquí pueden ver. Para presentar un mensaje en pantalla, solamente deben de poner setout, menos Hello World. Y entonces ahora les voy a enseñar, por ejemplo, a pedir algo, o sea, a pedirle un dato en pantalla al usuario, por ejemplo. Aquí yo voy a decirle, por ejemplo, introduce un número. Esto debe de ir entre comillas y por ejemplo, así siempre debe llevar el punto y coma. Por ejemplo, le voy a preguntar algo en pantalla al usuario. Para hacer eso, vamos a crear lo que es una variable. Vamos a crear una variable. Y, algo importante que deben de saber que existen los tipos de datos en C++ o en C++. Está el tipo de datos, uno de los más utilizados, el int, que es integer, que significa un número entero. Están los char, perdón, está el int, está char
está char, está double, está long, también están los string, que son los de cadena de texto. Y bueno, ya esa parte de ustedes deben de investigar un poquito más, porque aquí vamos a enseñar los códigos básicos para aprender a programar, o sea, lo más básico. En este caso, como le vamos a pedir también están los tipos flotantes, que son muy importantes aquí, pero en este caso vamos a utilizar el tipo de dato de un número entero y lo vamos a guardar en una variable llamado a. La podemos inicializar en cero si queremos, así, pero no es necesario, Y por ejemplo, para guardar el dato que introduzca la persona, en este caso va a ser un número, le decimos introduce un número en consola. Introduce un número. Si ejecutamos ese código, solamente va a aparecer el mensaje introduce un número. Entonces, para que la persona pueda ingresar ese número o lo que nosotros le pidamos al usuario, solo debemos de agregar sin. Hacemos esto y aquí colocamos la variable. En este caso es la letra A, que pertenece a un valor, a un dato tipo entero. Le damos a ejecutar y ahí pueden ver, aquí pueden ver que dice introduce un número, en mi caso un 5. Y entonces ya el programa no va a hacer más nada. Entonces con esa información podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a poner otra variable, en este caso llamada b, y vamos a copiar esto. Y vamos aquí a colocar, por ejemplo, b. Introduce un número. Aquí va a pedir dos veces, o sea, va a pedir dos veces un dato. Y por ejemplo, aquí ustedes, por ejemplo, no sé, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Vamos a poner una S que represente a la suma. Entonces aquí podemos hacer como una, una pequeña suma, por así decirlo. Entonces decimos que la suma sería igual a A más B. A más B. Entonces para presentar esa suma en pantalla solo debemos de poner setout, y aquí por ejemplo solamente deben de colocar no sé, un mensaje. Es la suma es, y aquí para, o sea, para agregarle lo que va a dar ese resultado, solamente deben de colocarle esto y colocar por ejemplo la S. Y para dar un salto de línea, o sea, para dar un salto de línea para que no se vea todo junto, pueden agregar un endline y así solamente le dan a ejecutar. Y aquí pueden ver que nos dice introduce un número. En este caso vamos a poner el 5 y vamos a poner un 10. La suma es 15 y ahí nos pone un espacio. O sea, ese salto de línea es del endline. Si lo quitamos, si quitamos el endline, le damos a ejecutar. Vemos aquí, vamos a hacer lo mismo, 5 más 10 que es 15, y aquí pueden ver que no dio el salto de línea. Otra cosa también, antes de ya entrar un poco en lleno, hay varias formas de dar saltos de línea. Les enseñé de primera a dar el salto de línea con el endline. Por ejemplo, aquí vamos a poner el hello world. Y para aquí también, o sea, en vez de colocar el endline, podemos colocar esto, la barra n. Y aquí hace literalmente lo mismo. Vamos a ejecutar al código y hace literalmente lo mismo. Aquí pueden ver el espacio. Ya ustedes también deben de investigar un poquito sobre ello. Aquí le damos a ejecutar y pueden ver que, bueno, dan un salto de línea. Ahora vamos a pasar a los bucles. Vamos a, bueno, por el principal, al que todos usan, que existen tres tipos de bucles. Está el while, el bucle while. Está el do while, que es este, y está el for, que es el más utilizado, el for, que es este. Vamos a iniciar primero, creo que, bueno, vamos a iniciar por el while.
Vamos a iniciar con el bucle while. Para esto, primero vamos a colocar, aquí vamos a colocar, para trabajar con el while, primero vamos a declarar una variable tipo entera llamada a y la voy a inicializar en 0. La voy a inicializar en 0 y aquí vamos a poner nuestro bucle while. O sea, es muy probable. A mí cuando yo estaba aprendiendo sobre C++, me enseñaron fue a programar desde el bloc de notas. O sea, no me enseñaron a programar desde un IDE para que yo me aprendiera los códigos. Pero los IDE te pueden ayudar a hacer un poco más rápido. Pero no te puede, o sea, en ciertos casos no te ayuda tanto a aprender el código. Bueno, se los dejo ahí. Pero, por ejemplo, aquí yo coloco while y el IDE me está ayudando a colocar la parte del código final que falta. Es recomendable que ustedes se aprendan el código. Bueno, le damos un enter y aquí vamos a poner la condición. O sea, esto por lo general viene así. O sea, ustedes escriben el código así y aquí dentro de los paréntesis va la condición de lo que ustedes quieren en su bucle while. Aquí, por ejemplo, van a colocar, yo quiero un ejemplo, decir, o sea, ustedes, bueno, para programar deben de representar más o menos el código en su cabeza. Aquí ustedes pueden decir, yo quiero que este bucle o sea, que se proceda o que se haga cuando a sea menor, un ejemplo, menor o igual que 5. Entonces ese bucle se va a repetir hasta que a sea menor o igual que 5. O sea, en este caso, cuando a sea 5, el bucle se va a parar. Entonces aquí vamos a poner un pequeño código. Vamos a presentar en pantalla, por ejemplo, set out. Y vamos a colocar aquí el hello world. El hello world le vamos a poner un espacio para que no aparezca todo junto, le ponemos el punto y coma y aquí debemos de controlar lo que es tenemos que controlar a. Por ejemplo, a inicia siendo 0, entonces va a entrar aquí, entonces se va a reproducir una vez el bucle, entonces a en vez de ser 0 va a empezar a ser 1, luego se va a volver a repetir y entonces a va a iniciar 2 y le va a preguntar a la condición, un ejemplo, 2 es menor o igual que 5, entonces le va a responder y le va a decir un ejemplo no, vuelve y reproduce y súmale tanto. Y para hacer que sume, o sea, para que a sume, debemos de colocar a más y 2 puntos. Entonces se los vuelvo a explicar. A es 0, entra dentro de la condición y le dice al bucle o a la condición que está aquí, a es 0. 0 es menor o igual que 5. No, entonces reproduce el bucle y súmale 1. Esto es, súmale 1. O sea, a más significa, el más significa súmale 1. O podría ser en un caso menos, que aquí podría ser 10, por ejemplo. Aquí podría ser 10 y aquí 0. Y aquí ustedes cambiarían esa parte. Pero en este caso ya ustedes lo practican. Lo van practicando aquí 0 y aquí el 5. Entonces, un ejemplo, cuando llegue al 5, le va a decir a la condición o al bucle, 5 es menor o igual que 5. Entonces, sí, entonces párame el programa automáticamente. Entonces, aquí con a le vamos a dar. Más o menos es así que funciona. Le damos a F5 y aquí pueden ver que reprodujo el Hello World 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ustedes se estarán preguntando que por qué lo reprodujo, o sea, puso el código 6 veces. Como les estaba explicando, que aquí primero va a iniciar siendo 0. Entonces, o sea, va a iniciar siendo 0, entonces va a imprimir ese valor en pantalla. Y cuando llegue aquí le va a sumar 1. En vez de ser 0, va a ser un 1. Entonces ya va a tener algo imprimido en pantalla, entonces va a iniciar después en 1. Para resolver esa parte solo tenemos que quitarle el igual. Entonces va a iniciar siendo 0 y hasta llegar a 5. O sea, en vez de llegar a 0 va a ser así como está aquí. Estos son los comentarios. Esta parte que están aquí son los comentarios. O sea, aquí ustedes pueden escribir lo que quieran, pero no afecta al código. Lo que voy a comentar es que primero va a iniciar siendo 0. Luego de ser siendo 0 va a empezar a ser 1. Luego va a empezar a ser 2. Luego 3. Luego
4 y ahí ya van 5 en este caso. Un ejemplo hay 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si le ponemos que sea igual a 5, le va a colocar otra automáticamente. Eso también lo pueden resolver. Por ejemplo, si ustedes le ponen que A es menor o igual que 5, solamente lo pueden resolver también aquí colocándole un 1. Pero en este caso no es así. Y lo quiero así, o sea, para que funcione bien y evitar tantas líneas de códigos, por así decirlo. Aquí pueden ver que ahora aparece 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a pasar con el bucle do while. O sea, investiguen un poco más acerca del while, lo pueden utilizar bastante y tal. Ahora vamos a pasar al bucle do while. Aquí lo podemos ver, o sea, es más fácil si tienen un ID y tal, como les había explicado anteriormente. Entonces aquí vamos a agregar una variable llamada a y la vamos a inicializar en 0. Bueno, algo que les estaba comentando ahorita era de los comentarios. Para colocar un comentario solo ponen dos slides o dos barras y tal. Y aquí ponen el comentario que ustedes quieran y no afecta al código. Una manera también de hacer eso. Por ejemplo, estas dos barras así solamente funcionan para una sola línea de código. Un ejemplo aquí, todo lo que yo comente solamente va a funcionar para esa sola línea de código. Pero si yo vuelvo y comento algo aquí, no me va a funcionar. Y si yo quiero hacer esto, por ejemplo, digamos que yo tengo tengo esas líneas de código y yo las quiero comentar todas del tirón. Aquí pongo una barra, un asterisco. Y aquí hago lo contrario, o sea, primero pongo el asterisco y luego la barra. Y solamente comento esa parte, solamente comento esa parte del código. O sea, cuando yo ejecute ese programa, esa parte no va a aparecer. Y bueno, ya comentando eso, primero para trabajar con el bucle do while, aquí declaramos una variable tipo entera inicializada en 0. Ya no necesariamente tiene que ser algo tipo entero. Investiguen un poco sobre eso, sobre los tipos de datos en C++. Aquí, o sea, esto ustedes lo tendrán escrito así más o menos. Así. Ok, así. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí un setout. Aquí pueden tener muchísimas líneas de código. Ya esa parte ustedes tienen que practicarla un poquito. Aquí colocamos el Hello World clásico. Vamos a ponerle una barra y la N para dar un salto de línea cada vez que se ejecute el código. Aquí es lo que les estaba explicando ahorita, que debemos de controlar lo que es el bucle. No en este bucle, con este bucle, no necesariamente, o sea, no siempre debemos de hacer esto. Ya cuando ustedes practiquen un poco más, se darán cuenta de ello. Aquí vamos a colocar la sumatoria de A. Lo interesante de este bucle es que aunque ustedes tengan un error en el código, por lo menos una sola vez el código se va, o sea, si tienen algún error, por lo menos una vez el código se va a presentar en pantalla aunque les lance el error. Y la condición se coloca aquí dentro de los paréntesis. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo caso. A es igual a menor o igual que 5. Es la misma condición de ahorita, solo que es un poquito diferente. La vamos a ejecutar. Y aquí pueden ver, se reproduce 6 veces por lo que les estaba explicando ahorita. Y para hacer un ejemplo, para resolver eso, ya cuando ustedes están en la práctica y tal, ya eso no les va a pasar. Le van a ejecutar, le borran el igual y ya eso no les va a pasar. Así funciona el bucle do while. Ya cuando estemos llegando un poco al final y tal, que les voy a hacer ejemplos de cómo, de cómo funciona, del uso que yo personalmente le doy al bucle do while cuando lo estoy usando. Me sirve muchísimo. Ahora vamos a pasar al bucle for. Ya vieron que el bucle do while se parece mucho al while, solo que es un poquito diferente. La diferencia del bucle while y del do while es que si el bucle while tiene un error, no se va a reproducir ninguna vez. Pero si el bucle do while tiene un error en el código, o sea, el código que está aquí tiene algún error, por lo menos se va a reproducir una vez
por lo menos va a presentar en pantalla o va a reproducir el código por lo menos una vez y luego va a lanzar el error. Porque aquí, o sea, el while primero revisa la condición y luego de que revisa la condición revisa el código. Si el código está mal no reproduce nada. El bucle do while primero lanza el código y luego revisa la condición. Así funciona. Ahora vamos a pasar con el bucle más famoso, que es el for. Vamos a trabajar ahora con el bucle for. O sea, este es el más utilizado y el más sencillo para mí de aprender. Es muy sencillo. O sea, colocan for. Vamos a hacerlo así y ya luego lo explico. Este es la línea de código principal, por así decirlo, del for. Entonces vamos aquí a colocar la condición y lo que queremos que se haga. Aquí vamos a agregar una variable llamada a inicializada en 0, por ejemplo, inicializada en 0. Entonces aquí vamos a declarar lo que va a trabajar con la variable a. En este caso vamos, o sea, es lo más básico, que es int y es igual a 0. Y aquí se coloca la condición. Aquí vamos a colocar la condición que sería que a sea menor, por ejemplo, menor o igual que, perdón, menor o igual que 5. Menor que 5 y que la i incremente, i más más. Y más más, y aquí dentro iría el código. A ver, voy a tratar de explicarlo un poco para ver si entienden lo que es el bucle for. Aquí no es necesariamente tiene que ser la i, pero o sea, en programación siempre se suele utilizar la i. O sea, en el bucle for se suele utilizar la i y si van a combinar bucles pueden usar la i y la j. O sea, no es obligatorio usar esas letras, pero es lo que más se suele utilizar. En este caso, la a no es necesaria. Esto tampoco es necesario para producir el código. Pero los voy a explicar un poquito así, más o menos para relacionarlo con los otros bucles. Aquí vamos a hacer lo mismo, que es el setout, y vamos a imprimir el hello world en pantalla. Le ponemos la barra y ahí para que se reproduzca. No tenemos que controlar lo que es el bucle. Un ejemplo afuera que era más más o a menos menos y tal, porque esa parte se controla aquí en esta i. Le damos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Aquí pueden ver que se va hasta el infinito. Bueno, no se va hasta el infinito, pero vamos a arreglar esa parte. Y en este caso, para que pueda reproducir bien, vamos a colocarle el menos menos. Lo bueno de programación y tal es que tú puedes seguir probando el código. Aquí se va hasta el infinito y se coloca una h. Entonces no queremos eso. Entonces vamos a hacerlo de la forma más clásica. O sea, de la forma más clásica para que lo entiendan un poquito mejor. Se puede hacer así, pero vamos a hacerlo así mejor para que ustedes no se confundan. Ok, esta es la condición. Declaramos a una variable tipo entera llamada i. Aquí pueden poner lo que quieran, pero se suele usar más la i. La igualamos o sea, la inicializamos en 0. Entonces esa variable queremos que se siga reproduciendo mientras sea menor o igual que 5. Entonces, aquí que se le sume 1, como les estaba explicando anteriormente. Entonces vamos a imprimir esa parte para que vean más o menos cómo funciona. Le damos a ejecutar y aquí pueden ver que se reproduce 6 veces. Si cuentan esa parte se reproduce unas 6 veces, y para evitar eso solamente le quitamos el igual y ejecutamos el código. Aquí pueden ver que se reproducen 5 veces. Este es el bucle que más se suele utilizar en C++. Pueden hacer combinaciones de muchísimas cosas y tal. Hay muchas formas de utilizar esto, pero esto es para aprender los códigos más básicos y tal. Ustedes deben de investigar un poquito más para aprender a utilizarlo, pero por favor investiguen un poquito más. No quiero hacer el video tan largo, pero investiguen acerca de los bucles un poquito más. Ahora vamos a pasar al tema de las funciones. Vamos a borrar esto aquí
vamos a pasar al tema de las funciones que son muy utilizadas y es como o sea, es de las cosas más utilizadas dentro de C++ y es importante que la aprendan. Por ejemplo, vamos a declarar una función llamada void. Eso void es para que no retorne ningún valor. Aquí arriba, por ejemplo, la declaramos. En este caso vamos a llamarla menú. O no sé, la pueden llamar de como ustedes quieran. Eh, aquí como que o sea, la declaramos. Entonces, ya al final del return 0, o sea, un ejemplo aquí en la línea 18, vamos a introducirle código, por así decirlo. Entonces decimos void menú y así, espera, así, aquí, menú, perdón. Por ejemplo, o sea, esto es una función básica. Esta es la función principal. Todo programa debe tener una función principal. Entonces es como una función secundaria, por así decirlo. De aquí, por ejemplo, podemos decir setout hello world, que estamos haciendo los ejemplos con el hello world y tal. Recuerden que pueden usar en vez de la barra n, pueden usar el end line para dar saltos de línea, que también es muy utilizado. El end line se suele utilizar mucho. Bueno, posiblemente ustedes lo usen mucho cuando estén programando. Entonces, tenemos este código aquí. O sea, este código, si le damos a reproducir, no va a presentar absolutamente nada en pantalla. Aquí pueden ver que no reproduce nada en pantalla. Entonces, para presentar que presenta algo en pantalla, que eso se coloca aquí en la función principal, que es el main, vamos a colocar solamente así, por ejemplo, menú. O sea, decimos menú y le damos a ejecutar. O sea, llamamos a esa función. O sea, para llamar esa función se llama de esa manera. Aquí colocan el nombre de esa función, y la llaman a la línea, o sea, a la función principal. Y lo que esté aquí se va a reproducir, o sea, todo el código que esté en esa línea, o sea, en esa línea no, sino que esté dentro de esta parte aquí, se va a reproducir cuando la llamemos en algún lugar. Ya vamos a hacer un programa sobre ello para ver cómo funciona. Le damos a F5, bueno, a F5 no, le damos a ejecutar el programa y aquí pueden ver que al llamar la función menú a la función principal, aquí pueden ver que el programa se reprodujo. Entonces vamos a hacer un pequeño programa para que vean más o menos el uso que se le da a lo que es a una función principal. Ok, vamos a borrar esto y vamos a borrar el setout. Aquí vamos a aquí algo importante, que si declaran variables aquí, un ejemplo, variables aquí, un ejemplo si declaran A y a B aquí, por ejemplo, esto se le llama variables globales a esto, variables globales. Espera, globales, aquí, variables globales. Si declaran algo aquí fuera de la función principal se llaman variables globales, pero si declaran las variables dentro de la función principal solamente van a funcionar ahí en esa parte. Van a funcionar solo dentro de la función principal. Si declaran variables aquí dentro de una función, solamente esas variables van a funcionar dentro de esa función. Espero que me hayan entendido. Entonces vamos, o sea, lo podemos hacer así, pero yo lo quiero hacer así más o menos para darle el ejemplo de lo que quiero hacer. También la pueden declarar aquí, o sea, pueden venir aquí y decir que quieren declarar, por ejemplo, in A, in B. Por ejemplo, pueden hacer eso. Entonces esa misma información la vamos a copiar y la pegamos un ejemplo aquí. La pegamos aquí, por ejemplo. Entonces una forma de hacerlo, por ejemplo, vamos a hacer un in S que será igual a A más B. Va a ser A más B, por ejemplo. A más B y vamos a hacer un setout que diga el resultado de la suma es dos puntos y aquí agregamos la variable S. Aquí, o sea, si le damos a ejecutar no va a pasar absolutamente nada. Aquí me está dando un error en la línea 20. ¿Dónde está? Espera, ¿dónde está la línea 20? Sí, mira, aquí me está dando un error porque aquí lleva una coma.
O sea, en vez de un punto lleva una coma que me equivoqué al colocarla. Entonces, si le damos a F5, o sea, si le damos a ejecutar, me dice que tengo el mismo error aquí, perdón. Aquí lleva la coma, que recuerdo que lo copié de ahí. Si le damos a ejecutar a F5, dentro del programa no va a pasar absolutamente nada. Así es que o sea, lo que vamos a hacer es mandar la información a esta función desde la función principal. Para hacer eso, por ejemplo, vamos a declarar dos variables. Por ejemplo, vamos a llamarla, o sea, la pueden llamar como ustedes quieran. La vamos a llamar O y la vamos a llamar, un ejemplo, W. Y algo que podemos hacer es pedirle al usuario que introduzca esos datos. Vamos a hacerlo. Será out. ¿Quién es O, por ejemplo? Bueno, no, para que no sea tan así, vamos a llamarle A también. Vamos a llamarle A mayúscula y la vamos a guardar en la O. Perdón, en la O. La vamos a guardar en la O para hacer el código para no durar tanto. Perdón, que borré esto. Esta la llamamos B y esto aquí W. O sea, ustedes pueden agregar los datos así como ustedes quieran. Yo lo estoy haciendo así, pero espero que no se confundan. Entonces, los datos que están aquí, o sea, esos datos que están aquí, podemos enviárselos a esta función. ¿Cómo hacemos eso? Se estarán preguntando. Es bien fácil. Recuerden lo que se les estaba explicando al inicio. Deben de llamar a la función menú en la función principal. ¿Cómo hacemos eso? Solamente colocamos menú y aquí entre paréntesis, o sea, así llamamos a la función. Así llamamos a la función. Entonces, para enviarle los datos, o sea, los datos que ponga el usuario, para mandarlos aquí, solo debemos de agregar las dos variables. Estas dos variables, que en este caso es la O y la W. Y le damos a ejecutar al código. Estoy dejando muchísimo espacio, pero, o sea, antes de, voy a cerrar, vamos a quitarle un poquito más de espacio a esto, para que ustedes vean más o menos lo que trato de explicarles. Es bueno de que ustedes hagan su código organizado, que hagan comentarios, yo que sé, esta función, un ejemplo aquí, esta función sirve para tal cosa, aquí lo pueden colocar. Entonces, si le damos a F5, le damos a ejecutar. En mi caso se ejecuta con F5. Por ejemplo, aquí, mira, aquí me sale pidiéndome el dato de A. O sea, un ejemplo, el dato de A, digamos que es 80. Y luego me dice que introduzca el dato de B. Vamos a decir que es 20. Que es 20. Y aquí me dice el resultado de la suma es 80 más 20. Ve, aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver. El tema de las funciones también creo que le llaman método. Es un tema muy amplio. Les recomiendo que investiguen un poco más. Recuerden que les dije que pueden hacer variables globales. Por ejemplo, esas variables que yo puse aquí solamente funcionan para esa función. Aquí pueden agregar muchísimas funciones que ya un poco más adelante veremos algunos programas que yo he hecho relacionados a esa parte y tal. O sea, ya ahí esa parte ustedes deben de investigar un poquito más. Un tema que ahora vamos a pasar a un tema también interesante que se suele utilizar mucho, que es el tema del if y del else if, del switch, que también es muy importante. Vamos a pasar esa parte y esa parte puede que sea la final del video para que no dure tanto, y ya luego les mostraré algunos programas explicándole un poco más lo que he hecho aquí. Ok, ahora vamos a trabajar con el if, con el elif, con el switch, etcétera. Vamos a empezar primero con el if, que es o sea, también se utiliza muchísimo. Les voy a enseñar lo básico y ustedes ya deben de investigar un poco más y practicar ustedes mismos para aprender el código. Voy a ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Ok. Aquí borré algo sin querer. Vamos a poner esa llave. Ok, vamos a trabajar con el if. Con el if. Vamos a empezar a colocar una variable llamada int. Una variable a. Perdón. Declaramos una variable de tipo int llamada a.
y la vamos a inicializar. Bueno, ni siquiera la vamos a inicializar. Entonces, lo más básico del if. O sea, colocamos if y si tienen un IDE les va a recomendar el código. Aquí vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y lo más básico, es decir, lo más básico es aquí es, por ejemplo, decir si A es igual, si, si A es igual a 5, haz tal cosa. Así, por así decirlo, es así. Es decir, un ejemplo, o sea, el if es un tema muy amplio. Yo solamente estoy aquí explicando lo básico de C++. Les recomiendo que investiguen un poquito más. Pero aquí es así, un ejemplo, decirle esto es mal escrito. Les voy a explicar un poquito más ahora. Es decir, si A es igual a 5, haz tal cosa. Por ejemplo, aquí algo importante que deben de saber es que para decir que algo es igual a algo, se escribe así. Un ejemplo, se pone dos iguales para decir que, un ejemplo, A es igual a tal cosa. También está para decir que si, un ejemplo, A es diferente de. O sea, por ejemplo, ponemos esto. Espera. A ver si se coloca. Sí, aquí esto. Así, para decir es diferente de. Se coloca así. Un ejemplo para decir que A, un ejemplo A. Si A es diferente, un ejemplo de B. Yo qué sé, así. Si A es diferente de B, A tal cosa. Eso dentro de la condición del if. Entonces también hay otra parte que es, por ejemplo, la I. Si decimos que A y B, por ejemplo, se coloca así. Si A y B son iguales a tal cosa, así se coloca. Y otra parte también es, o sea, evalúame a B, a... No. Esa parte que les estoy explicando se coloca, por ejemplo, así. O sea, para hacer varias condiciones, o sea, para poner varias condiciones solamente dentro de un solo if. Por ejemplo, colocamos que, un ejemplo, A es igual a 5. Y para hacer otra condición, decimos un ejemplo, B es igual a 6, por ejemplo. Y para hacer otra, decimos un ejemplo que C es igual a 8, por ejemplo. Entonces, esa sería o sea, será como una condición, sería un if con varias condiciones. Es como decir, si A es igual a 5 y B es igual a 6 y C es igual a 8, hazme tal cosa. Espero que lo hayan entendido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con lo que les estaba explicando. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Decimos si A es igual a 5. Entonces, dime, reproduce aquí un ejemplo set out hello world. Aquí, por ejemplo. Así. Y si le damos a ejecutar, le damos a ejecutar a nuestro código, aquí pueden ver que no aparece absolutamente nada. ¿Por qué, José Manuel? Bueno, ¿por qué JM no aparece nada aquí en esa parte? Por esto, porque aquí no estamos igualando a la A en ninguna parte. Entonces decimos que A es igual a 5. Esto también pueden hacer que el usuario coloque eso por teclado o no sé, por ejemplo, aquí lo hacemos rápido. Perdón, aquí no. Aquí no. Bueno, aquí un ejemplo. Aquí. Y le podemos decir aquí, introduce un número. Introduce un número y lo vamos a guardar en la A. O sea, la A es esto, aquí, la A. Y le vamos a quitar esto. Vamos a quitar eso. Le vamos a agregar el número. O sea, le vamos a agregar lo que pide el usuario aquí. Entonces, ejecutamos el código. Aquí me dice introduce un número y por ejemplo vamos a colocar 5, o sea, para que se cumpla la condición que pusimos. Entonces, como aquí dijimos que si, un ejemplo, si A es igual a 5, hazme tal cosa. Entonces aquí podemos hacer algo, o sea, podemos hacer otra cosita que es el else aquí else.
el else. Aquí así se coloca. Por ejemplo, si esa condición no se cumple, entonces que se haga otra cosa aquí en esta línea. Que se haga otra cosa en esta línea. Y por ejemplo, ¿qué queremos hacer que se reproduzca en esta línea? Perdón, aquí colocamos un set out y decimos, la condición no se aplica. No se aplica. Y ejemplo, le damos a ejecutar a nuestro código. Y aquí pueden ver, por ejemplo, o sea, la condición solamente se va a cumplir si A es igual a 5. Entonces aquí vamos a colocar un 6. Colocamos un 6 y la condición dice, la condición no se aplica. Aquí dice, o sea, la condición no se aplica, si le damos a ejecutar y ahora si colocamos el 5, debe decir el hello world. Colocamos el 5 y aquí dice el hello world. Y así funciona el if. Este es un tema un poco complejo, bueno, no tan complejo, pero les recomiendo que investiguen un poco más acerca del if y del else y tal. O sea, es un tema muy interesante, es un tema muy utilizado en C++, en C++, y les recomiendo que investiguen un poco más acerca del if, bueno, del if en general. Es un tema muy amplio y como les estaba explicando, aquí estoy enseñando lo básico de C++ para que aprendan a programar lo más rápido posible y con la práctica ustedes mismos se van a dar cuenta de las cosas, solamente deben de usar la lógica y todo lo demás. Ahora vamos a pasar al switch. Vamos a hacerlo un poco diferente para que ustedes vayan viendo más o menos cómo funciona. Ok, ahora vamos a pasar con el switch. Lo quiero hacer un poquito diferente para trabajar con el switch, porque es un tema interesante y tal. Y también les recomiendo que investiguen un poco del switch, que, o sea, si lo saben aplicar, pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, para empezar a trabajar con el switch, primero vamos a hacer algo un tanto diferente. Algo que les quiero decir, aquí no solamente ustedes van a trabajar con esta librería o biblioteca. Por ejemplo, pueden empezar o sea, van a trabajar un ejemplo con la string, que eso es muy interesante, con la string, a ver, también otra interesante, creo que es la de math. No recuerdo cómo se escribe esa, pero ya un poco más adelante les explicaré un poco, o sea, cuando les presente algunos programas que yo he hecho, les explicaré un poco acerca de esas librerías que también pueden utilizar. Eh, ok, vamos a empezar a trabajar con el switch. Vamos a hacerlo un poquito diferente, por así decirlo. Aquí voy a agregar, bueno, voy a empezar a programar y ya luego les diré qué iré colocando. A ver, aquí voy a agregar una variable tipo char, que es una variable de un solo carácter. Entonces la voy a decir que se llama char y voy a decir que se llama opción. O sea, que se llama opción y eso. Entonces voy a pedir en pantalla, voy a pedir en pantalla al usuario que me coloque algo. O sea, entonces para hacer eso voy a decir set out y aquí podemos hacer un menú. Aquí podemos hacer un pequeñísimo menú. Podemos hacer aquí set out menú. No sé, menú. Aquí un menú. Un menú. ¿Qué más? Sí, podemos hacer un pequeño menú. O sea, pequeñísimo. Aquí vamos a ponerle esto. O sea, algo pequeño para que aquí vamos a agregarle, por ejemplo, más. Aquí signo más. Aquí, por ejemplo, el de la multiplicación. Creo que con esta parte está bien. Ok, entonces vamos a pedir en pantalla al usuario que elija una de esas opciones. Por ejemplo, que elija una de esas opciones. Aquí le decimos, elige una opción. Le decimos al usuario que elija una opción y la guardamos en nuestra variable char.
Ve, porque estas cosas son caracteres. O sea, el más y el signo de interrogación son caracteres. Entonces lo vamos a guardar en nuestra variable opción. Aquí colocamos opción y la guardamos. Entonces aquí ahora viene, o sea, si ejecutamos esto, si ejecutamos nuestro código, va a aparecer así, un ejemplo menú. Entonces vamos a hacer que el usuario elija solamente el más o el asterisco. O sea, el menú es para que el usuario elija una de esas dos opciones. Si un ejemplo colocamos más, no va a hacer absolutamente nada el programa. Entonces vamos a trabajar con el switch. O sea, se escribe así, switch. Aquí se coloca la expresión que queremos evaluar. En este caso, la opción que queremos evaluar es opción. O sea, queremos evaluar lo que el usuario coloque aquí. O sea, lo que el usuario, o sea, el usuario coloca una acción y queremos que la guarde aquí. Que la guarde aquí. Entonces, para hacer esto, como son caracteres, lo que vamos a trabajar ahora son caracteres, lo que colocamos son estas dos cositas, no recuerdo el nombre. Y aquí colocamos, por ejemplo, más. Entonces, para trabajar en esta parte, decimos un ejemplo y no sé, podemos imprimir algo. En vez de hacer una suma, podemos imprimir algo para no hacer el video tan largo. Aquí pueden hacer una suma. O sea, si el usuario elige más, que haga una suma. Yo un poco más adelante también explicaré esto. Ya luego pasaremos al último tema, que es el tema de los punteros de este video. Aquí, por ejemplo, le decimos Hello World. O sea, que si el usuario elige la opción más, que imprima el Hello World, y aquí colocamos un brick, que esto es para decirle bueno, para que se vea un poquito más sencillo, vamos a hacerlo así, así, así. O sea, este es el caso, va a evaluar el caso. Si el usuario coloca más, entonces va a entrar aquí y va a decir, ah, el usuario eligió más. Entonces imprímeme esto. Entonces podemos hacer perdón, podemos hacer un caso número 2. O sea, un ejemplo, en teoría, un caso 2. Case 2, perdón, case 2 que se llama multiplicación. Colocamos los dos puntos y aquí hacemos lo mismo. Si el usuario elige la opción asterisco, que aquí imprima, o sea, pueden hacer lo que sea aquí, muchísimas cosas pueden hacer, investiguen un poco más. Y aquí pueden poner, por ejemplo, solo hola, que diga hello, por ejemplo. Y en este caso colocamos el brick, así. Le damos enter y ya. O sea, luego les explicaré otras cositas que se colocan aquí, pero para explicar este caso ahí ya funciona. Le damos a ejecutar el código. Me dice que hay un error en la línea número 22. Ok, vamos a buscar la línea número 22. Y aquí me dice que yo tengo un error. Aquí pueden ver que puse un signo de menos. O sea, puse uno de más. Le damos a F5 a ejecutar. Perdón, aquí ejecutó el código. Y aquí mira, vamos a explicarlo por paso. O sea, esto es el menú, esto es lo que esté impreso en la pantalla. Aquí está el setout que dice elige una opción, que es esto. Esa información que el usuario coloque se va a guardar en la variable opción, que la guardamos como tipo carácter o tipo char. Y entonces vamos a evaluar esa opción con el switch. Entonces el switch evaluamos la condición de opción y hacemos varios casos. O sea, por ejemplo, solo como tenemos dos informaciones, que es el caso 1, que es un signo de más, y luego está el caso 2, que es un asterisco. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el caso más. Y le damos a ejecutar. Aquí pueden ver que al elegir el más, imprime el Hello World. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a darle a ejecutar nuevamente. Y vamos a darle a ejecutar nuevamente y vamos a elegir el asterisco. Y aquí pueden ver que elige la opción de hello solamente. Entonces ya con esa información vamos a pasar al tema de los punteros. Y ya luego les presentaré programas que yo he hecho y les explicaré un poco más
cómo, o sea, cómo funcionan lo que es el if, el switch, el do while, todo eso. O sea, como un resumen de todo lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a pasar al tema de los punteros, que es el último. Un tema muy interesante que no quería que se perdiera aquí en esta parte es el tema de los arreglos a Rise. Es un tema demasiado interesante y que ustedes deben de conocer. Por lo menos lo más básico deben de conocer de los arreglos. Cómo se declaran los arreglos, que más adelante lo vamos a utilizar con el tema de lo que son los punteros. Por ejemplo, para hacer un arreglo, colocamos el int, una variable a, por ejemplo. Decimos que será igual, no sé, a 5, algo así podemos hacer. Entonces, o sea, podemos hacer un arreglo, o sea, ese arreglo, a ver si me entienden más o menos. A ver si logro explicar para que me entiendan. Ok. Dentro, un ejemplo, dentro de un arreglo, aquí esa parte que estoy explicando, aquí esta parte, dentro de un arreglo de enteros, por así decirlo, pueden hacer arreglos tipo string, arreglos tipo char, arreglos .in, creo que dije, arreglos .flotante, tipos flotantes. En este caso vamos a hacer un arreglo tipo entero. Vamos a hacer un arreglo tipo entero y por ejemplo más o menos un arreglo funciona de la siguiente manera. Está compuesto, o sea, está compuesto, por ejemplo, primero empieza por 0, luego del 0 sigue el 1, luego del 1 sigue el 2, por ejemplo, luego el 3, luego el 4. En este caso es así porque le decimos que este arreglo tiene un tamaño de 5. Entonces está compuesto de esa manera. Bueno, si ustedes investigan un poquito más acerca de los arreglos y tal, es un tema muy interesante. Si investigan un poquito más acerca de los arreglos, verán que son muy utilizados en C++. Entonces, bueno, pueden utilizar ese video de este video. Bueno, lo voy a dejar aquí esto en forma de comentario. Pueden utilizar este video también de repaso si tienen muchísimo tiempo sin ver C++. Entonces, aquí vamos a trabajar con los arreglos. Vamos a introducir la información. Vamos a introducir la información a este arreglo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo introducir la información a este arreglo? O guardar información dentro de él a través de los bucles. En este caso vamos a utilizar un bucle for, que ya se los había explicado un poco más. O sea, se los había explicado anteriormente. Perdón. Y será igual a 5. Aquí vamos a iniciar la i en 0 y aquí y más que vaya incrementando. En este caso, para introducirle valores, vamos a hacer que el usuario introduzca esos datos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decirle setout y vamos a decirle introduce un número. Introduce un número aquí y lo vamos a guardar dentro del arreglo dentro del arreglo de i. Ya les explicaré un poco más adelante esa parte. Espera. Ok, entonces voy a hacer algo aquí también para que se vea un poquito, por así decirlo, un poquito más interesante esta parte. Vamos a imprimir la i y le vamos a sumar 1. Sí, y vamos a hacer esto para que se vea un poquito más interesante y un poco diferente, así, para que ustedes vean un programa diferente. Voy a ejecutar esto para ver si no tiene ningún error y ya luego vamos a proceder a explicarle. Ok, ok, me está dando un error aquí en esta parte. Ah, perdón, joder, machos, menudo error. Perdón, el arreglo, sabes que tengo muchos en programar en C++. Para hacer un arreglo y debemos de colocarlo de esa manera aquí en C++. Un ejemplo en C# se coloca diferente. Le vamos a ejecutar ahora.
Me está dando un error en la línea número 14. Ok. Joder, no me está dando el error. Es que se lo estaba colocando mal, perdón. Vamos a ejecutar a ver si no tiene ningún error ahora. Esa forma que estaba haciendo es una forma o sea, es normal, o sea, en la programación es normal ver error. Es como, o sea, la programación es de error y prueba, o sea, probar y seguir intentando. Por ejemplo, aquí ya me deja agregar los datos al arreglo. O sea, aquí le sumo 1 para que no aparezca el 0 en esta parte, para que no aparezca el 0. Ok, entonces ya guardamos esa información. O sea, esa es la manera de guardar información dentro de un arreglo. O sea, esa única forma, esa forma que está ahí. Hay varias maneras y tal, pero esa es como la más básica, por así decirlo. Entonces, digamos que queremos sacarle esta información al arreglo. Pero yo la voy a sacar de una forma un tanto diferente. Yo voy a decir que este es un programa para saber qué números, o sea, números pares e impares. O sea, digamos que yo quiero que este programa sea para eso. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer otro bucle. Vamos a copiar esto, sí, para no durar tanto. Ok, vamos a utilizar aquí varias cositas para que ustedes vayan viendo. Cositas que ya vimos anteriormente. En este caso, o sea, vamos a utilizar el mismo bucle para sacarle la información, pero le vamos a sacar la información, pero también para que nos diga qué números son pares y qué números son impares. Ok, para hacer esto, decimos, por ejemplo, decimos si, o sea, que es con el if, si, a ver, ok, si A, perdón, si A es, a ver, si A es divisible entre 2 y ese resultado es igual a 0, entonces, imprímeme sus valores. Setout, imprímeme sus valores. Un ejemplo, voy a decir setout y voy a colocar la palabra pares. Y después voy a imprimir el arreglo. Voy a imprimir ese arreglo. Y de lo contrario, que habíamos visto esa parte anteriormente, de lo contrario, si eso no es así, entonces son números impares. Entonces, si eso no pasa, dime, o sea, voy a copiar esto y voy a decir, dime que, o sea, si esa parte de aquí no pasa, entonces son números impares. Entonces, impares. Aquí impares e imprimimos esos números. O sea, voy a explicar el programa un poquito más. Ok. Declaramos un arreglo llamado A que tiene 5 valores. Esa es la forma de que está, o sea, que la información se guarda dentro de ese arreglo. Hacemos un bucle para introducirle datos a ese arreglo. Esa parte de aquí es para imprimirla ahí, para que se vea un poquito mejor. Este comentario es para decir más o menos, o sea, esto es un programa para números pares e impares, o sea, para saber esa información. Entonces, para hacer ese cálculo, decimos un ejemplo, hacemos un bucle y decimos si el arreglo de A, ese I es para que, o sea, para que recorra el arreglo. O sea, aquí la I, ese por ciento es, o sea, si esos números que están aquí son divisibles entre 2 y esa división es igual a 0, entonces se va a cumplir la condición de decir que son números pares. Si eso no se cumple, un ejemplo, aquí tú dices, yo que sé, el 3. Si el 3 entre 2 va a dar, o sea, el sobrante va a ser 1, o sea, no 0, y queremos que sea 0, no 1. Entonces, si eso no se, o sea, si esa parte es así, entonces serían números impares. Espero que me hayan entendido. Entonces le damos a ejecutar.
Vemos si no tiene ningún error. El líder no me lanza ningún error. Entonces aquí me dice introduce los números, que es esa parte. Entonces decimos que es el 5, por ejemplo, el 6, que es un número par. Decimos también el 8, por ejemplo, el 10 y el 9. Perdón, o sea, aquí ya me lanzó la información, pero no quiero que aparezca de esa manera. Entonces vamos a usar el end line para que dé un salto de línea. Vamos a hacerlo bonito, más o menos, o sea, bonito, por así decirlo. Aquí vamos a agregarle 2 puntos, por ejemplo. Vamos a agregarle 2 puntos y ¿qué más? A ver, algo para que aparezca bien. Vamos a alinear esta parte con esta y listo. Vamos a darle a ejecutar. Vamos a darle a ejecutar y para que la información aparezca un poco más organizada, por así decirlo. Aquí agregamos el 8, agregamos un 7, agregamos un 3, agregamos un 9, agregamos un 12. Ok, número par, el 8 y el 12. O sea, esos son los únicos números pares que tenemos. Le damos a Enter y aquí puedes ver la información. Números pares está el 8, impares está el 7, el 3 y el 9. Y otro número par es el 12. Es una manera de agregar información dentro de un arreglo. O sea, así es una manera de agregar la información dentro de un arreglo y es una manera de sacarle esa información a un arreglo. O sea, es como almacenar mucha información en algo y luego sacarla. O sea, en este caso utilizamos un programa para saber que si había números pares o si había números impares. O sea, los arreglos son muy importantes. Ustedes pueden asignarle el tamaño que ustedes quieran. Deben de investigar también eh, el tamaño que consume, o sea, que consumen ciertos datos dentro de su equipo y así sucesivamente. O sea, esta es una manera, investiguen un poco más para saber del tema de los arreglos o arrays, por así se dice. Bueno, creo que así se pronuncia en inglés. Ahora sí, vamos a pasar al último tema, que es el tema de los punteros. Ok, vamos a iniciar con el último tema de este video, que son los punteros. O sea, los punteros son muy utilizados en C++. Bueno, todos los temas que les he explicado aquí son muy utilizados en C++ o en C++. De todos los temas que hemos visto, les recomiendo que investiguen un poco más acerca de ello para que tengan más información. Oye, pasé los temas muy por arribita, o sea, como por arribita, así se dice en mi país, cuando hacemos, o sea, cuando tocamos o sea, muy poquito la información acerca de algo o acerca de un tema. Entonces, nosotros aquí en este video tocamos, por ejemplo, el tema de los bucles, o sea, por arribita, no entramos en lleno al tema de los bucles y investiguen un poco más. O sea, es como los códigos básicos solamente para que aprendan a programar. Voy a verificar si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Entonces, antes de entrar a los punteros como tal, debemos de saber la información exacta de una variable. O sea, la variable o sea, almacenamos un dato dentro de una variable y debemos de saber, para trabajar con punteros, debemos de saber, no es tan necesario, pero es importante saberlo, debemos de saber la información exacta de dónde está ubicada o sea, la información de esa variable en nuestro sistema. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, decimos que vamos a agregar una variable A. Recuerden que pueden poner cualquier variable. Por ejemplo, que vamos a hacer una variable entera llamada A en este caso. Y para sacarle la información exacta, o sea, la dirección exacta, por así decirlo, a esa variable, colocamos este símbolo y agregamos la variable. O sea, es bastante sencillo. Entonces, para hacer eso, bueno, para presentarla en pantalla, vamos a poner un setout. Vamos a ponerle un setout y vamos a imprimirla en pantalla. Esa es la dirección exacta de esa variable. Es un tema un poco complejo. Les recomiendo que investiguen un poco más acerca de este tema, porque este tema no solamente se queda en esa parte, deben de investigar un poquito más, pero se los voy a explicar por arribita como les estaba explicando. Voy a ejecutar el código y aquí pueden ver, perdón,
aquí pueden ver la dirección exacta de esa información en esa variable. O sea, por ejemplo, si aquí agregamos un 56, no sé, le damos a ejecutar al programa y aquí pueden ver que no sé si cambia. Vamos a ver si cambia. A ver, espera. Vamos a guardar esto aquí y aquí vamos a poner un 8. Le damos a ejecutar y bueno, se queda lo mismo. O sea, se queda la misma información. O sea, lo que hacemos con esto es saber la dirección exacta en la memoria de esa variable, no de la información que contiene, sino de esa variable. Y sabiendo esa información, entonces vamos a borrar esto y vamos a entrar a lo que es el tema de punteros. Lo vamos a hacer con funciones, o sea, funciones con punteros, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a agregar un puntero llamado suma y vamos a hacer esto: int a int p. Entonces, para hacer eso le ponemos esto así, o sea, para identificar un puntero. Esperen. Bueno, perdón, tuve que hacer un corte, lo habíamos dejado aquí. Bueno, no es aquí que va el asterisco. Para identificar un puntero, o sea, este es el tipo de dato. Este es el tipo de dato y para identificar un puntero solo le agregamos el asterisco aquí. O sea, la variable es que lleva el asterisco, entonces eso quiere decir que este es el puntero. El puntero significa, ¿qué significa el puntero? Es apuntar a algo, o sea, tú apuntas a algo. Ya cuando estés en programación orientada a objetos vas a ver mucho ese tema. O sea, los punteros es apuntar a algo, por así decirlo. Entonces vamos a declarar esta función. Entonces vamos a llevar esta función o sea, vamos a agregarle los datos. En este caso, o sea, es la misma información que tenemos aquí, para no durar tanto. Vamos a agregar la información, vamos a colocarle aquí, vamos a agregar una s suma, que si en este caso sea o sea, el puntero de A más el puntero de B, y lo vamos a imprimir. Será out, vamos a imprimir aquí suma. La suma, sí, la suma es, y aquí agregamos bueno, creo que eso lo vamos a probar, que no recuerdo bien, estoy aquí, o sea, creo que aquí también lleva un asterisco, que, o sea, el puntero de ese sería igual, no, perdón, algo que podemos hacer para saltarnos esa parte, podemos decir el puntero de A será igual al puntero de A más el puntero de B, y aquí imprimimos aquí imprimimos a la variable A. Entonces aquí podemos decir int, o sea, un tipo de dato entero, lo llamaremos por ejemplo i y j, por así decirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Vamos a pedir en pantalla, ya hacemos un programa completo, vamos a pedir esa información en pantalla. Dime, bueno, para hacerlo más corto, vamos a poner que sea que se guarde en la variable i. Copiamos esto, lo pegamos aquí. Esta sería B y esta sería J. Ya saben, como les había dicho, que pueden utilizar el tipo, o sea, pueden llamar a la variable como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo hacemos para mandarle esa información aquí, o sea, a ese puntero? Es como les había explicado, vamos a mandarle la información exacta o sea, vamos a mandarle la información exacta que contenga y la información
perdón, la dirección exacta la dirección de la información que contenga la variable i y la j. ¿Cómo hacemos eso? Se los había explicado anteriormente, antes de iniciar con el tema de los punteros. Llamamos a la función suma y un ejemplo en este caso iría la i y la j. Entonces solamente debemos de colocarle este símbolo y listo. Ya aquí ya tenemos un programa de suma con, o sea, un programa con punteros y sumas a la vez. Le damos a ejecutar, verificamos si no tenemos ningún error. Aquí me dice que tengo un error en el número, aquí en en el 28, o sea, en la línea 28. ¿Por qué me da un error? Se estarán preguntando. Porque este tipo de datos ya está declarado. Entonces solamente borramos esto y le damos a ejecutar nuevamente para ver si no tenemos ningún error. Ya no tenemos ningún error. Aquí pueden ver que el programa ya se ejecutó. Aquí me dice que quién es A y quién es B. Un ejemplo, vamos a decir que A es 5 y B también es 5, por así decirlo. Entonces aquí la suma es 10. Aquí me aparece, la suma es 10. Aquí se los vuelvo a explicar. Aquí declaramos una función llamada suma con dos arreglos. Aquí declaramos dos arreglos de tipo entero y aquí colocamos sus datos, o sea, el datos de una suma. Tomamos la misma variable, el mismo puntero llamado a y lo igualamos o sea, lo igualamos y decimos que el puntero de A sea igual o sea, se suma con el puntero de B y que se imprima lo que es el resultado. Aquí vamos a ponerle un inline para que la información no salga tan, tan junta. Entonces aquí agregamos dos variables más, una llamada i y otra llamada j, y le preguntamos al usuario en pantalla que, o sea, que imprima, o sea, que nos diga dos números, en este caso uno para la A y otro para la B. Entonces llamamos a la función suma y le mandamos las dos direcciones de la información que contiene la variable i y la variable j. Y se hace de esa manera y le damos a ejecutar. Y entonces pasa, o sea, aquí se suma. Pueden sumar, pueden sumar o concatenar concatenar datos. Entonces ahora ya esta es la parte final. Les voy a enseñar algunos programas que yo he hecho para, sí, algunos programas que yo he hecho para que ustedes vean más o menos cómo se pueden utilizar esas informaciones que les acabo de dar en este video. Entonces vamos a pasar esa parte. Antes de enseñarle los programas que yo he hecho, le quiero pedir una disculpa si hay algún ruido de fondo o si el micro no va bien y tal. Es que no tengo muy buen micro para poder grabar. Y bueno, se pueden unir al canal y apoyar al canal uniéndose, haciéndose miembros del canal, ya sea por un pago al mes, si quieren. O sea, ese botón está al lado o sea, está al lado del botón de suscribirse que se llama unirse. Se pueden unir al canal y apoyar al canal de otra forma. También les pido que compartan este video, le den like y tal. Entonces le voy a enseñar algunos programas y también hay algunas informaciones ahí que pueden utilizar para también, o sea, hay una información es importante. Le voy a dar a ver, open carpeta. La tengo por aquí, disco local, programas de C++. Vamos a seleccionar carpeta. Vamos a esperar hasta que cargue y tal. Entonces, aquí me está cargando. No, que... No, espera, perdón. Sí, ya, ok, aquí cargó. Ok, aquí cargó. Entonces, vamos a cerrar esto. Recuerden que pueden hacer esto con cualquier IDE. Estos programas que hay aquí les pueden servir también. Por ejemplo, aquí les había explicado que pueden usar el .c++ o C++. Perdón por, no sé, por cualquier problema que haya tenido el sonido. En este caso, por ejemplo, aquí dice, o sea, lo que estábamos practicando.
Aquí agregamos dos tipos, dos, dos variables de carácter, tipo carácter y tal. Una llamada nombre que tiene un tamaño de 30, otro apellido, int, aquí datos float, ya eso lo hemos explicado antes. Aquí, o sea, aquí pusimos un pequeño caracter. El sim.getLine, eso es para que no les dé un error. O sea, investiguen un poco más también sobre eso, sobre el getLine y sobre el sim.ignore. A ver si aparece por aquí. Pero a veces cuando ustedes están usando este tipo de información, puede de que, un ejemplo, aquí, o sea, puede de que esta información que está aquí solamente llegue hasta ahí y no le quiera funcionar. En este caso pueden usar el sim.ignore para que ignore esa parte y el error ya no le salga. Entonces, este fue creo que de mis primeros programas que hice en C++. O sea, aquí puse un sinnúmero de información y luego la muestro en pantalla. No es un tema tan interesante, o sea, se puede hacer muchísimo mejor para no agregar tanta información así como aquí. Entonces vamos a pasar a este programa que es una calculadora. Es una calculadora hecha con funciones. Aquí está, la voy a explicar un poco más adelante. Voy a explicar esta parte un poco más adelante, que es una librería de matemáticas. O sea, pueden utilizar muchas cosas de matemáticas. No, por ejemplo, hacer un cuadrado, bueno, muchas cosas de matemáticas. Es una librería que tiene que ver con matemática. Voy a borrar esta información, que no quiero que salga, que es de la universidad. Aquí pueden ver que hice varias funciones, una llamada suma, una multiplicación, una resta, división, potencia y otra función llamada pedir datos. En este caso, aquí pueden ver que o sea, en este caso va a ser x y y. Aquí declaré dos variables globales tipo flotante que se llamarán num1 y num2. En este caso, primero voy a pasar aquí al tema de las funciones. Aquí está el return 0. Primero voy a explicar las funciones. Aquí pueden ver la función que hice que se llama pedir datos, que está arriba. Que aquí me dice una función para pedir datos, o sea, para que el usuario introduzca el número 1 y número 2. O sea, lo guardé aquí. Entonces la voy a cerrar. La voy a cerrar y le voy a dar un espacio. Aquí está la suma. O sea, no hay más misterio. O sea, está la suma, la multiplicación, la resta y la división. Aquí pueden ver todos esos datos. Los voy a cerrar todos. Voy a cerrar todos esos datos. Y espera, los voy a... Espera, no quiero borrar absolutamente nada. Los voy a separar así de esa manera y también la división. Ok, en este caso hice la potencia. Y entonces aquí utilicé un recurso de la librería de matemáticas, que es esta, que les había enseñado aquí un poco más arriba, que es esta, la librería de matemáticas. Entonces aquí, o sea, declaré una variable llamada tipo, o sea, una variable potencia tipo float, que eso es para utilizar, por ejemplo, datos, ejemplos decimales, por así decirlo, un ejemplo así, 8.5, etcétera. Y entonces, o sea, como es una potencia, es elevar la base a un número. Un ejemplo, la base es x y, o sea, y la estamos elevando a y. Por ejemplo, si decimos que la base es 5 y la queremos elevar la queremos elevar a 2, por ejemplo, entonces sería 5 por 5, que son 25. Entonces imprime el resultado. Entonces, aquí esta parte para que trabaje con el do while, primero esta parte, el char, o sea, es una variable tipo carácter para que trabaje con el do while, que también la voy a explicar un poco más adelante. Aquí hago un menú, aquí el menú de opciones. O sea, que está, elige la suma, multiplicación, la resta, la división, la potencia y F, que presiona F para salir. Algo importante también, aquí lo guardo todo en la variable opción, que es esta que podemos ver aquí. O sea, en la tipo opción lo guardo aquí, esa información la guardo aquí.
Entonces luego hice un switch para que, o sea, cuando el usuario presione un botón, que si quiere hacer una suma o una multiplicación, se me guarde aquí en la variable opción. Hice un switch que evalúe esa condición. Entonces aquí hice varios casos. Si el usuario coloca el signo más, una S minúscula o una S mayúscula, que no es el mismo caso, entonces que se produzca lo siguiente. En este caso, que llamo a mi función pedir datos, que la declaré aquí abajo, recuerden, que es este, va a pedir a num1 y a num2 y lo va a colocar aquí. Entonces luego mando, o sea, llamo a la función suma, llamo a nuestra función suma que está abajo y le mando estos dos datos. Le mando los datos que puse o sea, en pedir datos. Recuerden que tengo dos variables llamadas num1 y num2. Entonces, como la estoy utilizando, le mando los dos datos que recolecté en pedir datos, los mando a la función suma. Y este system pause es para que el programa se pause en un determinado momento. Luego uso el break para decirle este caso termina aquí. Luego utilizo otro caso para la multiplicación, hago lo mismo, otro caso para la para la resta. Aquí la resta, una R minúscula y una R mayúscula, por eso el usuario introduce esa información. Luego aquí me equivoqué en esta parte. La no, sí, está bien colocado. Sí, esa información sigue siendo de la resta. O sea, termino de terminar el caso, entonces llamo mi función pedir caso, resta y así sucesivamente. Hago lo mismo hasta llegar a la potencia, que es mi última función, y pauso. Entonces aquí está el default. O sea, es importante colocarlo. Que sin ninguna de esas opciones, que si el usuario no introduce ninguna de esas opciones, coloquen default. O sea, coloquen default luego del break del final y digan opción inválida. Opción inválida. Y aquí pongo un system CLS para que la pantalla se borre. Entonces agarro, o sea, aquí pongo el do while, que aquí pueden verlo. Coloco el do while aquí, donde está, aquí coloco un do while que tiene toda esa información y coloco, aquí digo, si opción es diferente o sea, si la opción es diferente de f, entonces cierra el programa, pero si es diferente, entonces reproduce el programa de nuevo y pídele datos nuevamente al programa. Entonces le damos a ejecutar. Entonces vamos a ver todo el código. Voy a cerrar esto, que tengo muchas ventanas de CMD abiertas. Le doy a ejecutar y aquí pueden ver. Este es toda esa línea de código es este programa. En este caso, digamos que yo quiero hacer una potencia. Entonces puedo agregar la P, puedo agregar el número de la potencia, puedo agregar una P minúscula, una P mayúscula, etcétera. Entonces voy a agregar este signo porque aquí me lo dice. O sea, aquí en esta parte. ¿Dónde está? Aquí, mira, aquí pueden ver el caso 1, es ese signo, la P minúscula y la P mayúscula. Por ejemplo, si coloco ese signo, le doy a Enter, me dice ingrese el primer número. Entonces se va a la función pedir datos, que estaba en la parte o sea, que pide dos números. Se va a la función de pedir datos, que por ejemplo voy a poner 5, y voy a elevar esa parte a la 2, que el resultado es 25. Aquí lo pueden ver. El resultado de elevar 5 a la 2 es 25. Si le doy a Enter, ahí vieron que se viene aquí, dice, o sea, pasa el system CLS, me limpia la pantalla. Entonces, si el programa si la opción es diferente de F, el programa, o sea, el do while vuelve y me reproduce todo el código. Perdón, vuelve y me reproduce todo el código. En este caso yo quiero hacer una suma, puedo agregar la S porque lo tengo aquí lo pueden ver, una suma, y aquí digo 5 más 5, que el resultado es 10. Aquí pueden ver dónde está, yo puse un system pause, aquí lo pueden ver. O sea, en cada una, en ejemplo, aquí, ejemplo, la suma, ¿dónde está la suma? Aquí la suma. Tiene un system pause que me pause todo el programa y hasta que yo no presione Enter, el programa no va a seguir. Entonces doy Enter, el programa limpia la pantalla y vuelve e imprime todo el menú y me hace elegir otra opción
para resolver otra parte. Entonces aquí que me dice F para salir, si coloco la letra F, un ejemplo, la F en mayúscula, el programa me va, puse F3, perdón, pero voy a ejecutar el programa nuevamente para presentarle esa parte. Aquí coloco la F, me va a decir opción inválida y tal, y ya el programa se va a cerrar. Ustedes pueden organizar esa información mejor de ahí. Entonces vamos a pasar a una factura. Aquí es importante porque es un tema importantísimo que se puede usar en C++. Este es un tema de la factura. Aquí usamos una estructura. También se puede usar mucho este caso en C++, las estructuras. Perdón que no les haya explicado cómo funciona la estructura anterior. Bueno, cuando estaba explicando el video. Pero aquí agrego o sea, la biblioteca principal de C++ y aquí agrego un string. Entonces, aquí hago esta factura, una estructura de una factura. Aquí introduzco varios datos, entonces se guardan así. Entonces, esta es mi función principal. Entonces, para yo acceder a los datos, para yo acceder a esta parte, lo puedo hacer. Un ejemplo, la estructura se llama factura. Entonces, aquí, o sea, para yo acceder a esos datos, yo digo que yo quiero acceder con la X. Entonces aquí pueden ver que hay un título que dice introduzca los datos de la factura. Aquí número de la factura, aquí agrego el sin.ignore porque me daba un error. Aquí el cliente y tal. Aquí coloco todas las informaciones. Entonces algo importante aquí que ese programa yo lo hice para una clase que me lo habían pedido. Aquí hago, o sea, uso el if y el else if, else if, perdón. Aquí pueden ver que introduzco los siguientes datos. Aquí pueden ver que se le aplica un descuento si el monto de la factura llega a 20.000, se le aplica un descuento del cero, si la factura o sea, si la factura es mayor, o sea, si es mayor que 20.000 y si la factura es menor o igual a 30.000, entonces si se le aplica un descuento del 0.07, aquí también sucesivamente y tal. Entonces vamos a ejecutar ese programa para que más o menos lo vean. Aquí me dice el número de la factura. O sea, aquí esta parte, el número de la factura, digamos que es 555. La vamos a ejecutar. Digamos que el cliente se llama José así. La fecha, digamos que 20 del mes 2 de 2022. Perdón, del 2022. El monto, vamos a colocarle 30.000. 30.000. Le agregamos 30.000. Entonces me dice datos de su factura. Me dice datos de su factura. Factura, o sea, el número de la factura, el cliente, el nombre del cliente. Me dice la fecha. Me dice que yo obtendré un descuento de 2.100, no sé, dólares o pesos. Y monto a pagar 27.900. O sea, yo iba a pagar con 30.000. O sea, yo iba a pagar 30.000 por el producto que estaba comprando. Por eso me le aplicó un descuento. Y ese es el monto neto a pagar. Así ya es ese programa. O sea, recuerden que las estructuras funcionan de esa manera. O sea, crean su estructura de datos y para acceder a la estructura le agregan una información o una variable, como ustedes le quieran llamar. Y para agregarle datos a su estructura, solamente le ponen, por ejemplo, la variable, ahí están accediendo a la estructura y le ponen el punto y a la parte de la estructura que ustedes quieren acceder. Un ejemplo en este caso es el número de la factura, o sea, punto factura, que pueden verlo aquí, para que se guarde en esa parte. Y así pueden seguir. Y ahora vamos a pasar aquí a un juego que, bueno, estaba intentando hacer un juego, no lo hice, que es con la función gotoxi, que está dentro,
aquí agregué dos bibliotecas nuevas, dos librerías nuevas, que esta es la biblioteca de Windows, que está la función de Gotopsy, que ya aquí está la posición X y esta es para pausar el programa en un determinado lugar. Ya esto es un tema un poco complejo, ya les recomiendo que investiguen un poco ya ustedes mismos. Aquí este programa es de par a impar, aquí explico el programa un poquito más. Aquí, o sea, como les había dicho, del tema de los arreglos, aquí el bucle para pedir los datos en pantalla y bucle para saber cuáles son pares e impares. Aquí es un programa muy interesante que es el de piedra, papel y tijeras. Aquí agregué dos librerías nuevas. En este caso son esas que una es para utilizar el SRAM, sí, SRAM y SRAM, que es como para producir un número aleatoriamente dentro de un programa. O sea, aquí agrego dos variables, una llamada jugador y otra CPU. O sea, agrego una función llamada displayMenu que me va a desplegar un menú. Creo dos variables globales, una llamada jugador y otra CPU. Aquí agrego algo llamado una variable tipo carácter que se llama seguir. Y aquí tal, o sea, esta parte de aquí, solamente esto es para producir un número aleatorio, o sea, que la computadora elija un número aleatorio que se encuentre entre el 1 y el 3. Aquí hago todo el procedimiento de piedra, papel y tijeras, ya, o sea, deben de aplicar la lógica para poder hacer esa parte. Y aquí está mi display menu, que y tal, si ustedes pueden desarrollar este programa, voy a ejecutar el programa para que vean cómo funciona. Aquí pueden ver menú de juego. Eh, aquí imprime, aquí en mi función display menu tengo esta parte. Tengo algo que se llama menú de juego, otro llamado, llamado piedra, que elijan con el 1, el 2 y el 3, que representa la piedra, papel y tijeras. Y tengo algo que se llama elijo una opción, y aquí implementé un sistema para que el usuario, si elige un número aquí, o sea, si elige un 0 o un número mayor que el 3 y tal, pues que el bucle se vuelva a repetir y tal. Por ejemplo, si elijo un 4, me dice opción inválida y vuelve y me ejecuta el código. Si elijo un -1, me dice opción inválida y vuelve y me ejecuta el código. Y bueno, le di dos veces a Enter y me dice que quiere seguir jugando, le doy a que sí. Bueno, seleccionar 3. Entonces, le doy, por ejemplo, yo quiero hacer el papel. Entonces, me dice que el CPU eligió el 2 también. Y por lo tanto es el papel. Y dice que es empate. Y me dice, ¿quiere seguir jugando? Si le digo ya que no, se cierra el programa y tal. Le doy a ejecutar nuevamente. Y ahí pueden ver. Ahí pueden ver ese código. O sea, ese programa. Hay cosas interesantes y tal. Ustedes pueden implementar la lógica para hacerlo. Aquí hice un programa aparte para el RAM y SRAM. Aquí hice una especie de dado, de dado virtual. No es un dado, o sea, no se puede hacer, pero no tengo esas informaciones para poder ejecutar ese código justo ahora. Se lo debo a este. Aquí hice un termostato. Hice todos los códigos normales y tal. Aquí declaré dos variables, una tipo entera, otra tipo carácter. Y aquí hice un bucle con el bucle while. O sea, si la temperatura es menor a 24, que le vaya restando, que le vaya restando 1 hasta, bueno, si la temperatura es menor a 24, que le vaya restando a 1 hasta llegar a 24. O sea, es un termostato, se coloca, creo que al lado de un aire acondicionado para que regule la temperatura. Por ejemplo, aquí ejecuto este código y digo que la temperatura, o sea, un ejemplo, digamos que ese termostato está conectado a un aire acondicionado y tú entras a una habitación y, y entonces, por ejemplo, tú dices, o sea, no sé, está programado que si un ejemplo la temperatura está en
digamos, nunca va a estar en 60. Si está en 60, pues digamos que la temperatura está en 60. Entonces aquí el termostato con el sensor va a empezar a regular la temperatura hasta llevarla a 24 grados. O sea, ahí va a empezar 59, 58, 57, 56 y tal. Eso lo va a hacer un poco rápido. Entonces, nos pregunta, ¿la temperatura, quieres introducir una temperatura diferente? O sea, le damos a que sí y digamos que está a menos 12 grados. Entonces va a empezar menos 11, menos 10, menos 9. Entonces va a ir regulando la temperatura de ese aire acondicionado. Y va a ir regulando la temperatura hasta llegar a 24. O sea, hasta llegar a 24. O sea, como que el 24, nosotros siempre, por así decirlo, vamos a querer que la temperatura siempre esté en 24 grados. Entonces, este es un programa para regular la temperatura de, de un aire acondicionado. O sea, un termostato, por así decirlo. Entonces aquí es otro programa que es con la función GoToxic, que es como ya para empezar a hacer juegos, pero ya eso ustedes deben de investigarlo por su cuenta. Y bueno, ya aquí con este último programa voy a despedir este video. Si este video te ayudó, aprendiste algo nuevo, si aprendiste a programar un poco más, te invito a que te suscribas, te invito a que dejes tu like. Si quieres apoyar este canal, únete, puedes aportar algo al mes. Y bueno, no sé, compartan este video. Y si este video tiene mucho apoyo, haré lo mismo, pero con el lenguaje de programación C Sharp. O sea, que es, si no lo conocen, es así, se coloca así, se pronuncia C Sharp. Así creo que es así, C Sharp. Sí. Bueno, ya ustedes investigan. Si el programa, si este video llega a muchas personas, haré ese video. Y me disculpan si hay algún ruido de fondo, si se escucha mal el micro y tal. Y nada, no hay más nada que decir y nos vemos en la próxima.